Buenos días, mi nombre es José Luis Pardo Salazar, soy de la Universidad Técnica Particular de Loja, estoy cursando el tercer ciclo. Yo les voy a hablar un poco sobre los procesos de combustión teórica y real. Un proceso de combustión es completo si todos los componentes inflamables del combustible queman por completo. También hay un gráfico que les voy a especificar brevemente. Digamos, hay una cámara de combustión donde el combustible entra, el aire entra y sale un exceso de CO2, N2. También les voy a hablar sobre muchas veces es útil estudiar la combustión de un combustible por la suposición de la que combustión es completa. Un proceso de combustión está completo si todo el carbono en combustible se transforma en CO2, el hidrógeno se transforma en H2O, el oxígeno se transforma en CO2. El oxígeno insuficiente es una razón obvia para la combustión incompleta, pero no la única. La combustión incompleta sucede incluso cuando en la cámara de combustión hay más oxígeno del necesario de la combustión completa. El oxígeno es atraído con mayor fuerza hacia el hidrógeno que hacia el carbono. Por lo consiguiente, el hidrógeno en el combustible normalmente se queda por completo, formando un H2O, aun cuando exista menos oxígeno del necesario para la combustión completa. La cantidad mínima del aire necesaria para la combustión completa de un combustible recibe el nombre de aire estequiométrico o teórico, de manera que cuando el combustible se quema por completo, el aire teórico no estará presente en el oxígeno sin combinar el producto de los gases. También hay el proceso de combustión ideal durante el cual el combustible se quema por completo el aire teórico se conoce como una combustión estequiométrica teórica de ese combustible. También el proceso de combustión completo sin oxígeno libre de los productos se llama combustión teórica. También en los procesos de combustión reales es una práctica común de emplear más aire que la cantidad estequiométrica, con el fin de aumentar las oportunidades de combustión completa para controlar la temperatura de la cámara de combustión. La cantidad de aire en exceso de la cantidad estequiométrica se llama exceso de aire. La cantidad de exceso de aire suele exponerse en términos de aire estequiométrico como exceso de aire porcentual o aire teórico porcentual. También la predicción de la composición de los productos es relativamente fácil cuando se supone que el proceso de combustión será completo y que se conoce como las cantidades exactas de combustible y de aires utilizados. Para analizar la composición de los gases de combustión se emplea un dispositivo conocido como analizador de gas ORSAT. Este tipo de dispositivo se recoge las muestras de los gases de combustión y se enfría a temperaturas y presión ambiente, en cuyo punto se mide su volumen, y después de la muestra se pone en contacto con el compuesto químico que absorbe el CO2. También les voy a hablar sobre el equilibrio químico para las reacciones simultáneas. Las mezclas de reactivos que se han considerado hasta el momento involucran una reacción solamente y una relación de Kp para dicha reacción suficiente para determinar la composición y equilibrio de la mezcla. No obstante, la mayor parte de las reacciones químicas en la práctica involucran dos o más reacciones. La determinación de la composición de equilibrio de una mezcla reactiva demanda de que tenga tantas ecuaciones como incógnitas, donde las incógnitas son el número de moles de cada especie de química presente en el equilibrio de la mezcla. También el balance de la masa de cada elemento genera una ecuación. El resto de ecuaciones deberán provenir de las reacciones de Kp escritas por cada reacción. El número de relaciones de Kp necesarias para determinar la composición y equilibrio de una mezcla reactiva es una diferencia entre el número de componentes, especies y el número de elementos.
También para encontrar una solución de un sistema de ecuaciones simultáneas no lineales en un proceso extremadamente tedioso, a la vez se consume demasiado tiempo y se hace de forma manual. También les voy a hablar sobre la variación de Kp con la temperatura. Consta el equilibrio de Kp de un gas ideal, depende de la temperatura, que está relacionada con el cambio de funciones de Gibbs en estado estándar. También les voy a hablar sobre el equilibrio de fase. Se demostró al comienzo de este capítulo que el equilibrio es un sistema de presión a temperaturas específicas en el estado de función mínima de Gibbs. El criterio de equilibrio para un sistema reactivo o no reactivo. El equilibrio de fase para un sistema de un solo componente. El criterio de equilibrio de dos fases de una sustancia pura como el agua se desarrolla fácilmente considerando las mezclas de líquido o vapor saturados en equilibrio o bajo presión o temperaturas específicas según la muestra. La regla de fases. Noté que el sistema de dos fases, un solo componente, pueden estar en equilibrios diferentes, temperaturas o presiones. Sin embargo, una vez que se fija la temperatura, el sistema permanece inmóvil en un estado de equilibrio y todas las propiedades intensivas de cada fase poseen un valor fijo. Por lo tanto, un sistema de dos fases y un solo componente tienen una propiedad independiente de la cual puede ser ya sea la temperatura o presión. Siguiendo con el siguiente tema, es el equilibrio de fases para un sistema multicomponente. Muchos sistemas multifase en la práctica involucran a dos o más componentes. Un sistema multifase y multicomponente bajo una presión o temperatura específica se encuentran en equilibrio de fases cuando no existe una fuerza impulsadora entre las diferentes fases de cada componente. Un sistema multicomponente o de múltiples fases está en equilibrio de fases cuando la función específica de Gibbs de cada componente es la misma de todas las fases. Esa sería toda mi explicación. Espero que les haya gustado este pequeño video de los diferentes temas que he explicado. Muchas gracias y disculpar.